Capítulo 11. Pues bien, Sancho, ¿recuerdas cuando el cuento nos contó el poder de la balanza? Que allí depositaban cada quien lo que era y lo que no era. Pues te diré resumiendo que eso, en el mundo material, se podría traducir con la frase bíblica: por sus hechos los conoceréis, que significa en verdad que por nuestros hechos nos conocerán. Pues todos estábamos en el ajo, y si de ajo se trataba, querido, según los hechos se repartió el costo. Pero prosigamos. El consejo estelar fue tajante. No había tiempo para andarse por las ramas. A cada quien lo suyo. Según las cosas se presentaban, había dos puntos importantes aquí. Los Nébluros formaban parte del cuento, quisieran o no quisieran, quienes quisieran o no quisieran, porque estaban ahí y la realidad era la que era. Lo demás, una obviedad ya sabida. Querían imperar y punto. Y se habían quedado anclados en el imperialismo, en cualquiera de sus matices. Y en fin, que ellos, los Nébluros, Sancho, para expandirse, usaban el caos, guerra incluida, si era necesario que arriar revuelto, bla, 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 pero eso sería eterno de contar. Y de nuevo volver a lo mismo. Y para ser breve, que ahora mismo estaban ya en una especie de elección interna para saber quién iba a ser el jefe de los Nébluros, de todos los Nébluros. Y todos, según la balanza, habían hecho todos los aspirantes habían hecho sus buenos méritos. Y los que les quedaban por hacer decían: te cuento lo del lado oscuro, Sancho, porque es lo que muestra el cuento, así como lo escuchas. Pues resultaba que había un elemento dentro del sistema que quería estar por encima del bien y del mal, y se pensaba aquel que quería aniquilar todo un pueblo en la franja, que ya era el jefe de los Nébluros. Y además que decía que a él, por elección del poder, le era otorgado ser el gran jefe. Y eso lo decía solo porque tiempo atrás se recibió el mensaje con membrete de la verdad que le identificó como el tal núcleo de decisión en los Nébluros al tal. ¡Qué lío! Pero en verdad, la verdad no era que el tal era el que era ya el jefe de los Nébluros. La verdad no era esa. Pues bien sabía el cuento que las flechas indicaban hacia otra dirección, dirigiéndose la atención de la historia hacia el tipo del motosierra, que ya había caído según el cuento contó, y que no tenían poder alguno sus malas pretensiones, si mal no recuerdas, Sancho. Pero resulta que ahora había alcanzado el gobierno de aquella parte del reino. ¿Y sabes por qué le fue otorgado, querido amigo, a pesar de los pesares? Porque el adversario amenazó con una nueva guerra, mientras que el del motosierra mentía con una verdad vestida de verdad y abogaba por la paz. No fue nada difícil tomar la decisión por parte del Consejo Estelar de a quién otorgarle el gobierno de su pueblo, puesto que, tras informar al pueblo de lo acontecido, fue él mismo, soberanamente, quien decidió que más derramamientos de sangre, nanay. ¿Y ganó entonces un Nébluro o no ganó un Nébluro?
Porque si el aspirante de los luminosos amenazaba guerra, es que no era un luminoso. Pues estos usan la defensa propia y solo en ese caso. Fíjate tú qué difícil puede resultar averiguar la verdad. Y eso era importantísimo para ganar aquella parte del reino. Decir la verdad para que no hubiera engaños al pueblo. Y en todo esto, aquella amenaza de guerra hizo que el pueblo se decantara por quien se decidió por la paz. Y así, que no puedo decirte a estas alturas, Sancho, quién es luminoso y quién no. Seguimos. Pero he aquí que comenzó la controversia, pues el gringo, al verse empoderado a través de su alter ego, sintió de una tacada, el del motosierra, sintió que de una tacada, pues que perdía todo el poder en su territorio. Y eso no le gustó ni un pelo. ¿Y ahora qué? Pensé, pues ya yo intuía y casi identificaba cuál era el objetivo del enemigo, aunque todavía no se vislumbraba como cierto. Pero cargarse algunas ramas del sistema en su territorio solo le llevaría, en definitiva, a hacer daño a su territorio, si es que lo mirábamos fríamente desde su perspectiva ideológica. Pensé, pues allá que se las aviara. Pero como la cosa iba más allá y cada quien exponía en su elección interna sus logros, o sea, el derramamiento de sangre que mayormente pudiera acaecer de los hechos de cada quien. Y para nada el del motosierra había trucado. El del motosierra trucado llevaba en su hacer semejante currículum. Y ya tenía prevista su estrategia. El pueblo creía ciegamente en él, o eso se pensaba el personaje, que tirando de la fragilidad de la memoria, que decían, pretendían que la memoria desde los tiempos allendes no existía, transformada en experiencia. Estaba ansiosa por saber yo lo que ya sabía de antemano, pero el cuento quería hacerse interesante y me mantenía expectante y con un lío. O tal vez esperaba la calma y la serenidad de mí y en mí para que pudiera hacer la transcripción nítida y objetivamente. Y vaya que sí lo leí. Calmada estaba, aunque con los nervios lógicos de la situación. Y me quedé perpleja de lo retorcido que era el del motosierra. Pues según el cuento, pretendía ser él el jefe de los neoluros y expuso al comité que elegiría en función de los méritos, que su estrategia era que ahora diría al pueblo ciego por su aparataje que las arcas estaban sin nada, que había que resignarse un tiempo a pasarla muy mal, pero que en realidad su verdadera intención era que, pasado el tiempo en que se llenaran las arcas, muchísimo a base del pellejo de un pueblo entregado a la esperanza, pues armaría hasta los dientes un ejército de jóvenes que necesitaran un puesto de trabajo y que él les proveería en el ejército ese puesto de trabajo y se iría preparando para el futuro. Entre tanto, la esperanza de un porvenir mejor que no mejoraría nunca para los más necesitados. Y en base a ello, una vez fuertes las empresas más fuertes y además con un ejército muy poderoso frente al enemigo, entonces sí, enfrentaría al mundo a una nueva guerra. La guerra con la que amenazó el otro aspirante si gobernaba. Pero como no gobernó, pues eso nunca se dio.
al pie de la letra que no se dio, y tajante que fue el cuento en el cumplimiento del resultado. Así que era eso, me dije todavía un poco consternada, porque durante no sé cuánto tiempo me quedé mirando el lienzo, esperando, sin esperar, solo contemplando, hasta que pude leerlo y me quedé de una pieza en cómo se dieron las cosas. El cuento sí que era realmente retorcido, Sancho. O sea, que los planes del motosierra se frustraron y ¡plof! Con las ganas se quedó. Con las ganas de quitarle el poder al gringo que enjauló a los niños como animales. Porque has de saber, Sancho, que al ver que el otro le usurpaba el poder y la personalidad, se puso de los nervios y de una tacada le quitó todo su apoyo. Pues no iba a ser otro que él, el gran jefe, imponiendo las nuevas condiciones y el nuevo sistema, que no era más que perpetuar el viejo. Y expuso su plan al comité interno de elecciones a gran jefe de los Néblulos. Cuando él fuera el gran jefe, dijo el enjaulador, no solo lo sería de los Néblulos, sino que todos los luminosos pagarían la humillación anteriormente ejercida sobre su persona y al cabo sobre todos ellos. Pues él iba a acabar instantáneamente la guerra en Ciudad de los Girasoles, interviniendo con todo su ejército por tierra, mar y aire directamente contra el viejo maloso y su territorio. Con ello daría razón al invasor. Estaba de acuerdo. De odiarles. Estaba de acuerdo. Y mostraría a otros diferentes pueblos, a los que despreciaba, por cierto, que todos los que antes le despreciaban, humillaban a él y por ende a todos ellos, los demás Néblulos, ahora les seguirían a ellos a derramar incluso su propia sangre, envueltos en el instinto de supervivencia y la defensa propia. Él era el candidato más confiable, dados los hechos que le precedían, y en realidad se alimentaba de odio. Pero el viejo maloso habló. Él, que conocía que las infraestructuras del comportamiento del sistema luminoso ya tendría resuelto de antemano la manera de evitar que aquella sabandija gringa accediera al poder Sancho, y expuso su estrategia. Él estuvo detrás en todo momento, argumentando el plan para que el gringo enjaulador de monos, así los llamó Sancho a los niños, pudiera realizar tales actos. De todos es sabido por el soplo de los vientos periodistas luminosos que así fue, que así sucedió y que no inventaba nada, dijo, sin mover apenas sus gestos para no ser leído, sino de forma lineal. Y prueba de ello es que sí. Todo el plan del enjaulador, dijo, se pronostica y acepta desde el mismo punto y hora en que si él no hubiera invadido Ciudad de los Girasoles, nada de la estrategia del gringo se hubiera podido dar. El gringo enjaulador no se hubiera atrevido a tanto si él no le hubiera dado el empujoncito de mantener y alargar la guerra contra Ciudad de los Girasoles. Él, y no otro, era quien provocaría el mayor derramamiento de sangre de la historia, pues los aliados se defenderían de su contraofensiva en racimo que él ejercería y no tenía que explicar las dimensiones de sus actos, puesto que él era el núcleo central nuclear y esos eran los hechos que además nadie podría rebatirlos, aseveró el viejo maloso para acabar su intervención y mantener su cara de póker. ¿Pero tú te acuerdas, Sancho, del cuento de la lechera? Pues eso le pasaba a estos personajes. Pues no, tampoco era él el que sería elegido gran jefe en los Néblulos. Y era porque más bien
no eran los personajes, el enemigo. Pues quien más y quien menos podemos difuminarnos entre uno y otro lado a lo largo del tiempo que dure nuestras vidas, como un tatuaje en nuestra propia piel común. Y entonces lo vi claro y nítido, negro sobre blanco en el lienzo. ¿Quién era el enemigo? Bueno, ¿quién era la enemiga? Y había que acabar con ella. Y además, se podía acabar con ella. Pues además de que era el momento, teníamos los 3 ingredientes principales y necesarios.